no es parte. Doctor Pedro, un gustazo tenerte aquí, pues la vaya trayectoria que tienes. No, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que haya este tipo de programas, ¿no? Sí. Que pues abren la radio a diferentes voces y eso me parece muy importante. Así es, doctor. Mira, pues ahorita me gustaría que nos contaras tantito acerca de tu trayectoria. Quiero hacer énfasis en una cosa. Tú eres de los creadores de la izquierda en Tamaulipas, desde el Partido Comunista Nacional, que luego pasó a formar parte del PRD. México ha vivido pues, muchas transformaciones. Una de ellas, 300 años de colonización de los españoles, luego pues, la independencia de México, tuvimos un presidente como Santana, que fue 11 veces presidente del país, Benito Juárez, 15 años, se hicieron las leyes de reforma, interesantes, luego un porfiriato de más de 30 años, luego un partido hegemónico en el poder, 80 años, estoy hablando de 500 años de poderes de élites. Bueno, ahí a lo mejor Benito Juárez, que venía de una familia indígena, pero con una gran dominación y arraigo en el país. Tú has vivido, y luego después de eso, 18 años más, pues de los mismos que gobernaron, por así decirlo, y ahorita se da un cambio, que no sé qué tan profundo sea ese cambio, ya veremos, la historia lo irá marcando, pero así ha estado México los últimos 500 años, redondeando. Tú eres de los formadores de la izquierda en Tamaulipas, ¿y cómo has vivido esa lucha desde que estaba el partido hegemónico? Bueno, yo creo que es una larga historia, ¿verdad? Y dentro de eso, pues una larga lucha por la transformación democrática de este país, que en efecto, hay que decir que, bueno, México existe desde el siglo XIX, ¿no? Antes es Nueva España, antes es otra formación histórica, pero en México esa historia es una historia marcada por el autoritarismo, por la falta de participación social, ciudadana. De hecho, en el siglo XIX no hay ciudadanos, ¿no? Hay un texto maravilloso olvidé el nombre de un calvo, que se llama Ciudadanos Imaginarios, y que se refiere a eso, así que en el siglo XIX no hay ciudadanía, no son las corporaciones, las élites, los grupos de poder, los que de alguna forma pues ejercen la dominación. En el siglo XX, con la transformación que provoca la Revolución Mexicana, que es cuando realmente estamos hablando del inicio del siglo XX mexicano con la Revolución, ¿no? Porque hay que saber que históricamente los siglos no corresponden siempre no todos son de 100 años, ¿no? Hay siglos cortos, hay siglos largos, depende de los acontecimientos que los marcan. Eric Hobsbawm, un historiador inglés, dice que el siglo XX es un siglo corto, porque empezó con la Gran Guerra de 1914 y terminó con la caída del muro de Berlín. Ese es un siglo muy corto, 1914 a 1989. Y en México, bueno, pues vivimos el siglo XX a partir de la Revolución Mexicana, 1910-1920. Y eso fue un gran parteaguas para la historia que nos lleva al presente que estamos viviendo. Es una lucha por la transformación democrática de mucho tiempo. Tú ya lo dijiste, vivimos un tiempo, casi todo el siglo XX, con un partido hegemónico, un partido de Estado, que pues gobernó más de 70 años, ¿no? Sí, era un país muy extraño, México, en donde había elecciones cada 3 y cada 6 años, sí. Pero generalmente, como se dice de broma, en otros países democráticos primero se hacían las elecciones para saber quién iba a ganar. Aquí antes de hacer las elecciones ya sabíamos quién iba a ganar, ¿no? Entonces era una cosa así muy simpática y muy rara, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia política de este país, ¿no? ¿Cómo lo vivimos nosotros? Pues lo vivimos en una lucha desde jóvenes. Yo me afilié muy joven a la izquierda, al Partido Comunista Mexicano. Todavía no cumplía 18 años, tenía 17 años cuando empecé a participar, siendo estudiante, siendo dirigente de los movimientos estudiantiles locales aquí en Ciudad Victoria. Obviamente pues era otra ciudad, era otro estado, ¿no? Muy diferente. Y pues una lucha por abrir espacios de participación política. El Partido Comunista Mexicano no tenía registro, un partido ilegal, estábamos en la semiclandestinidad,
había una persecución, había presos políticos, había represión, era el inicio de la acción de la Brigada Blanca, un organismo del Estado mexicano, a través de la Dirección Federal de Seguridad, para reprimir a los movimientos sociales, a los partidos de izquierda, a los luchadores sociales. En fin, era una situación complicada. Acabamos de pasar lo del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, que inauguró esta represión, inauguró una época de persecuciones y represión contra los movimientos sociales. Ese movimiento social, Tlatelolco, marcó un punto de inflexión para que surja cada vez más fuerte el movimiento de izquierda en el país. Yo creo que sí, yo creo que en la medida que pasa el tiempo y conocemos más sobre el movimiento del 68 y sobre lo que ocurrió en Tlatelolco y todo eso, porque hay que decirlo que lo del 2 de octubre es solo un acontecimiento de los muchos que hubo en el movimiento. El movimiento empezó en julio y terminó hasta diciembre, pero antes del movimiento del 68 había movimientos estudiantiles en distintas partes del país, no solo en la Ciudad de México. Entonces, en la medida que vamos conociendo más y más sobre eso, se va configurando muy claramente la perspectiva histórica de que hay un México antes de 1968 y un México después de 1968. Desde luego es un parteaguas. Es un parteaguas que impulsa la concientización de muchos sectores sociales, la participación cada vez más abierta de los ciudadanos, el vencer el miedo, que también era algo, no era cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, el vencer el miedo, el ver de manera diferente a los gobernantes. Antes el presidente de la República era intocable, un semidios, ¿no? Sí. Una especie de Tlatoani, como era en el Imperio Mexica. En fin, todo ese tipo de cosas se van paulatinamente modificando, transformando, y gracias a estas luchas sociales. Algunos autores hablan, doctor, de que este movimiento, precisamente el que acaba de hacer